Un gusto tenerlos nuevamente acá. El día de hoy hablaremos de la ingeniería genética. Mi nombre es Jorge Negrete Peñata, bacteriólogo magíster en biotecnología. Para hablar de la ingeniería genética, debemos empezar definiendo lo que son los genes. Los genes son los que contienen la información genética que van a identificar a un organismo. Es decir, que los genes son los que van a aportar las características particulares que van a definir a un organismo en particular. Ahora bien, ¿en qué se basa la ingeniería genética? La ingeniería genética está directamente relacionada con lo que es la manipulación genética y hace referencia al conjunto de metodologías que van a permitir transferir genes entre organismos, con el objetivo de brindarle a un organismo determinado una característica determinada de otro diferente. El hecho de combinar fragmentos de ADN dentro de un microorganismo es posible gracias a las técnicas de ADN recombinante. Cabe destacar que existen diferentes tipos de técnicas de ingeniería genética que han permitido que estos procesos de ADN recombinante se lleven a cabo. Dentro de las técnicas encontramos principalmente la amplificación del ADN, que consiste en la amplificación o el incremento en el número de copias de una secuencia génica. Las células cancerosas a veces producen múltiples copias de genes en respuesta a las señales de otras células o de su entorno. Este término de amplificación genética puede ser utilizado o hace referencia también a la reacción en cadena de la polimerasa, más conocida como PCR, una técnica de laboratorio que los científicos utilizan para amplificar secuencias de genes en un tubo de ensayo, la cual vamos a definir más adelante. Dentro de las técnicas biotecnológicas también encontramos la secuenciación del ADN, que es el conjunto de técnicas que permite conocer el orden en que se aparecen los nucleótidos en el ADN, que es la base de la información genética de los organismos, y esta técnica tiene aplicaciones médicas como es la búsqueda de algún polimorfismo genético que se asocie con una enfermedad. Ahora encontramos la reacción en cadena de la polimerasa, más conocida como PCR. La técnica PCR aprovecha la actividad enzimática por la que se replica el ADN en las células para conseguir una gran cantidad de copias de ADN a partir de cantidades pequeñas. Se utiliza una polimerasa o una mezcla de varias polimerasas que pueden resistir temperaturas elevadas, siendo la más comúnmente utilizada la Tap polimerasa. La técnica consiste en realizar varios ciclos de temperaturas elevadas que van a permitir desnaturalizar el ADN. Posteriormente, a temperaturas bajas, amplifican la zona o la región específica de ADN que se pretende multiplicar. Dentro de las técnicas también encontramos la plasmocitosis, que consiste en la proliferación benigna de células plasmáticas maduras, las cuales pueden ser utilizadas en procesos neoplásicos y que están siendo estudiadas para el tratamiento de múltiples patologías. La clonación molecular. La clonación de genes o clonación molecular son un conjunto de métodos experimentales utilizados en biología molecular que se utilizan para ensamblar moléculas de ADN y lograr su copiado dentro de organismos receptores, lo que permite que el ADN recombinante pueda ser multiplicado en algunas bacterias o en otros organismos. La mutación genética o la mutación excepcional
se deriva de ese proceso que ocurre cuando en las células ocurre una mutación puntual que genera cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. Estas mutaciones en las secuencias del ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas, resultando otros procesos o la generación de nuevos productos o de nuevas proteínas o de algunos cambios a nivel fisiológico en los organismos. Por último encontramos el bloqueo genético. El bloqueo genético consiste principalmente en inhibir o en desactivar genes que expresan ciertas características en los individuos. La inactivación de estos genes específicos en un organismo se hace mediante la sustitución del gen original en sus locus por una versión modificada del mismo, a la que se ha extraído uno o varios exones, y de esta forma se obtienen organismos que no expresan el gen en un tejido específico o en un órgano o en un organismo completo. A estos organismos se le llama también knockout, como es el caso de los ratones knockout. Entonces esto es el ejemplo claro de las diferentes técnicas que se utilizan apoyando a la técnica del ADN recombinante. Definiendo el ADN recombinante, podríamos decir que el ADN recombinante es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. Al introducirse este ADN recombinante en un organismo, se produce una modificación genética que permite la adición de una nueva secuencia de ADN al organismo, conllevando a la modificación de rasgos existentes o a la expresión de nuevos rasgos. La producción de una proteína también se puede ver influenciada por esta parte del ADN recombinante, y es por eso que encontramos hoy en día proteínas recombinantes, como es el caso de la insulina elaborada en bacterias. El procedimiento de producción de ADN recombinante comienza con la identificación desde un organismo de una secuencia de ADN de interés, con el fin de propagarlo en otro organismo que carece de la secuencia. Por ende, el producto proteico de esa secuencia de ADN puede generar cantidades ilimitadas de proteínas codificadas por, en este caso, el gen de nuestro interés. En términos simples, el procedimiento consiste en principalmente hacer una localización de genes y sus funciones, lo que podemos ver reflejado mediante el ejemplo de esta imagen, en la cual vemos en este fragmento de ADN o en este hilo de ADN que podemos encontrar diferentes tipos de genes que van a codificar diferentes tipos de proteínas. En nuestro caso, la localización o identificación del gen de nuestro interés consiste en amplificar determinada región de ese hilo de ADN que va a permitirnos codificar una determinada proteína, o que nos va a permitir generar una transcripción de ARN que puede determinar ciertas características en el organismo. Al hacer esta selección podemos desarrollar diferentes procesos que nos van a otorgar características particulares en el organismo que deseamos modificar.
Posteriormente, hacemos un proceso de reacción en cadena de la polimerasa, que, como ya lo había mencionado hace un momento, consiste en obtener el mayor número de copias de ese fragmento de ADN de nuestro interés. Este proceso de reacción en cadena de la polimerasa se basa en la desnaturalización del ADN a 96 grados centígrados. Una vez se hace este proceso de desnaturalización, disminuimos esa temperatura a 55 grados centígrados y es allí en donde empezamos a hacer nuestro proceso de amplificación mediante la utilización de primers, observadores o iniciadores, los cuales van a generar una cadena complementaria a ese fragmento o a esa sección del ADN que se dividió. Yo creo que esta técnica es muy conocida por cada uno de ustedes, en la cual pues no voy a hacer énfasis. Posteriormente de que se hace esta extensión, utilizamos a la Taq polimerasa para que empiece a agregar esos nucleótidos que están presentes en la solución, lo que nos va a facilitar en determinadas repeticiones obtener un número de copias elevado del fragmento de ADN de nuestro interés. Posteriormente, hacemos un proceso de clonación de ADN y su posterior almacenamiento del ADN. Utilicemos esta imagen para explicar mucho mejor el proceso de clonación de ADN. La clonación de ADN consiste principalmente a ampliar o a multiplicar una proteína o un fragmento de ADN que nos interesa, básicamente. En esta imagen observamos una parte del ADN en donde encontramos un gen que deseamos clonar. Para tomar o aislar este gen que deseamos clonar, utilizamos una serie de enzimas de restricción que nos van a permitir cortar específicamente la secuencia de ADN que nosotros deseamos multiplicar o deseamos clonar. Después de haber utilizado las enzimas de restricción, nos va a quedar básicamente el fragmento de gen de nuestro interés. Una vez tenemos ese fragmento de gen de nuestro interés, lo que hacemos básicamente es pegarlo a un plásmido. Un plásmido es un fragmento de material genético que se encuentra fuera de los cromosomas, el cual se puede reproducir o expresar con el mecanismo genético del organismo, o incluso se puede reproducir él mismo. Una vez se pega el plásmido a nuestro gen de interés, utilizamos ADN ligasa para sellar esas uniones. Una vez tenemos nuestro plásmido con el gen de interés, lo siguiente que tenemos que hacer es adicionárselo a una bacteria. Por lo general se usa la bacteria E. coli. Supongamos que en la parte inferior tenemos un medio de cultivo en el cual tenemos múltiples microorganismos con E. coli. Para que la E. coli pueda recoger los plásmidos, es necesario realizar un procedimiento que es un golpe de calor, en la cual el microorganismo tiene la capacidad de recoger el plásmido e introducirlo a su interior, valga la redundancia. Cabe destacar que cuando hacemos este procedimiento, no todas las bacterias tienen la capacidad de recoger el plásmido. Algunas lo hacen, algunas no lo hacen. Una vez hacemos este procedimiento del golpe de calor, y en donde suponemos que nuestras bacterias han recogido el plásmido, lo siguiente que hacemos es cultivar esos microorganismos en un medio de cultivo en el cual vamos a tener los diferentes tipos de nutrientes que nos van a permitir el crecimiento de nuestra bacteria modificada. Una vez se cultivan las bacterias en los medios de cultivo,
nos van a crecer diferentes tipos de colonias. Unas colonias van a ser aquellas bacterias que pudieron incorporar el plásmido a su ADN, y otras van a ser las bacterias que no lograron incorporar ese plásmido en su interior. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para eliminar esas bacterias que no lograron adquirir el plásmido? Básicamente lo que hacemos es que al generar el plásmido insertamos también un gen que les permita a las bacterias generar una resistencia a antibióticos. Lo que hacemos básicamente es que adicionamos antibióticos en los nutrientes del medio de cultivo, lo que nos va a facilitar a que solo crecen las bacterias que pudieron incorporar el plásmido y que también son resistentes a los antibióticos. Esto nos permite hacer una selección específica de las bacterias. Una vez aislado el microorganismo de nuestro interés, lo que hacemos es multiplicarlo en nuevos medios de cultivo y así obtenemos múltiples copias de esta bacteria con la modificación genética. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta modificación genética? Principalmente estos genes que inducimos en el ADN de la bacteria lo que van es a codificar ciertas proteínas específicas que le van o que mediante el aprovechamiento de la replicación bacteriana y de su metabolismo van a generar productos secundarios o proteínas secundarias, como es el caso de la insulina, la cual podemos aprovechar en diferentes procesos médicos. Este es el principio básico. Cabe destacar que estoy siendo como muy simple en esta ilustración. Por último, encontramos la utilización de vectores de expresión. Ya en este dibujo que mencioné anteriormente, utilizamos uno de los vectores de expresión que son los plásmidos. Otros de los vectores utilizados son los bacteriófagos. También pueden ser utilizados para hacer este tipo de modificaciones genéticas. A continuación hablaré de una técnica que está marcando la pauta o la revolución en biotecnología en los últimos años. Esta técnica, pues las descubridoras o las científicas que han trabajado, que han hecho gran hincapié en ella, obtuvieron el premio Nobel hace poco tiempo por toda esta serie de descubrimientos que se han hecho o de la utilización de esta técnica de biología molecular en diferentes procesos, patologías que hoy en día conocemos. La voy a describir brevemente y al final de la presentación dejaré o les cargaré un link en la cual ustedes podrán ampliar aún más el conocimiento sobre esta técnica. Sin más preámbulos, la técnica que les voy a hablar, que les voy a describir brevemente, es el CRISP, o más conocido por sus siglas en inglés, Cluster Regularity and Interspecific Short Palindrome Repeat, o en español, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente espaciadas. Esa es la definición en español. CRISPR son secuencias de DNA corta, las cuales van desde 23 hasta 55 pares de bases de largo. Estas secuencias palindrómicas son análogas a los palíndromos en español, las cuales significa que puedes leer la frase tanto al derecho como al revés. Esto también se puede utilizar en los transcriptos de DNA, las cuales también se pueden leer de izquierda a derecha. Estas secuencias se encuentran agrupadas
Estas secuencias se encuentran repetidas en una región genómica, agrupadas ordenadamente, y estos repetidos están interespaciados regularmente por secuencias que no son iguales entre ellas. Estas secuencias interespaciadoras tienen una característica particular, ya que se han encontrado que estas secuencias son iguales a varias regiones pertenecientes a bacteriófagos ya previamente secuenciados. Este tipo de secuencias CRISPR por lo general fueron descubiertas en un microorganismo que se llama Streptococcus pyogenes. Digamos que estas secuencias interespaciadoras o secuencias Spencer son equivalentes a esa huella genética que permite a la bacteria hacer la identificación de los bacteriófagos, lo que hace que la bacteria adquiera ciertas características inmunológicas que permiten que la bacteria pueda resistir al efecto o a la acción de esos bacteriófagos. Además de las secuencias de los virus, la inmunidad CRISPR requiere genes asociados a CRISPR, que se denominan genes Cas, que son así como genes que se transcriben en RNA transactivadores. Ahora, viendo los mecanismos moleculares, vemos que las secuencias CRISPR y las secuencias RNA se transcriben las secuencias CRISPR y las secuencias espaciadoras se transcribirán en un solo RNA. Como las secuencias CRISPR son palindrómicas, formarán loop en un solo transcrito. A esto le llamaremos un pre-CRISPR cRNA. Además, se transcribirán los RNA transactivadores, los cuales irán al RNA pre-CRISPR, ayudando a su maduración. Posteriormente, una ribonucleasa 3 vendrá a escindir las secuencias y separarlas, lo que originará a secuencias RNA CRISPR maduras. Posteriormente, uno de los genes K se transcribirá y se traducirá en una enzima madura del tipo 2. Esta enzima formará un complejo con nuestro RNA CRISPR. El caso más conocido de proteína Cas es la Cas9, la cual formará el complejo CRISPR-Cas9, que es uno de los más populares y conocidos. Suponiendo que existe una infección viral en el microorganismo, lo que hace el complejo CRISPR-Cas es básicamente hacer el reconocimiento de ese material genético del virus, el cual debe coincidir con el complejo de la enzima CRISPR-Cas. Una vez existe esa coincidencia entre esas bases nitrogenadas o ese iniciador, el complejo CRISPR-Cas lo que hace es que genera una división en el material genético del virus, conllevando a que se dé una ruptura del mismo mediante la activación de la proteína, que lo que va a hacer es cortar principalmente ese ADN y adherir esa cadena complementaria con la del complejo CRISPR-Cas, lo que conlleva en la bacteria a que se dé la eliminación del virus. Este complejo se le denomina interferencia por CRISPR tipo 2. La de tipo 1 y 3 son similares, solo varían en algunos tipos de maquinaria moleculares. Cuando el virus que entra en la bacteria no se reconoce, se forma otro tipo de complejo, lo que hace que se tome esa porción vírica o ese fragmento vírico y se inserte en el ADN de la bacteria, generando que exista una huella que permita el reconocimiento de posteriores virus de este tipo. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué ha generado tanto impacto esta técnica. Imagínense que en el caso de que este RNA, en vez de tener una secuencia genética de un bacteriófago, pudiéramos adicionarle cualquier tipo de codificación genética.
Esto permitiría adicionar cualquier secuencia que nosotros deseáramos, algo así como una RNA guía, lo que nos permitiría llegar a cualquier tipo de ADN que nosotros deseemos, ya sea de una bacteria, ya sea de un animal, ya sea de una planta, de cualquier organismo, lo que nos ampliaría el rango de acción y nos permitiría utilizar este sistema CRISPR-Cas en la modificación de cualquier genoma, lo que nos permitiría hacer un énfasis en las diferentes enfermedades o patologías. A su vez, se generarían diferentes procesos a nivel humano. De hecho, hay científicos como un científico de origen chino que hizo una modificación no permitida a nivel bioético de dos gemelas, que les suprimió uno de los genes que posiblemente están asociados con el desarrollo del SIDA en los diferentes pacientes VIH positivos. Cabe destacar que este tipo de modificaciones en el genoma humano no solo conlleva a la eliminación de ciertas patologías, sino que puede dañar el material genético, puede transformar de manera desmesurada todo ese material genético, conllevando a que en las generaciones futuras se cuenten con una serie de características, algunas veces no deseadas y otras pues determinadas por acción por decirlo así, de los gustos humanos. Entonces, a continuación los invito a que veamos un video un poco más completo en donde el doctor Francisco Mujica nos hace una explicación más a profundidad de este sistema CRISPR-Cas. Muchas gracias por su atención y les deseo un resto de día muy bueno.